lo hacemos con esta doble ponencia. Como decíamos ayer en la presentación, veíamos que no podíamos tener un programa completo a la hora de hablar de transparencia si no estaban en el presente también representantes de la sociedad civil organizada que están haciendo pues una labor positiva en favor de la promoción de la transparencia, de la creación de una cultura de transparencia en España. Ayer salió en las distintas sesiones lo importante que es complementar la aplicación de la ley e incluso mejorar la misma con una fuerte apuesta por otros medios que contribuyen a la creación de esta cultura de la transparencia. Y en este sentido yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que haya organizaciones desde la sociedad civil que llevan a cabo esta labor de promoción de la transparencia, que abren caminos a la hora de ejercer el derecho de acceso, que denuncian incumplimientos, es algo tremendamente positivo. Nos acompañan miembros de, por un lado, Access Info y por otro lado de Cibio. En primer lugar va a intervenir Alba Gutiérrez, ella es investigadora y coordinadora de campañas en Access Info desde 2015. Es licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Desarrollo y Ayuda Internacional por el Instituto Complutense de Estudios Internacionales y es la encargada dentro de esta organización de varios proyectos, tanto europeos como nacionales, enfocados a la mejora de la transparencia en la toma de decisiones públicas y también a la regulación de los lobbies. Yo le agradezco a Alba, después presentaré a David cuando le toque hablar, pues que haya hecho el esfuerzo de venir porque regresa de un viaje de ayer, entonces bueno, pues que haya querido estar aquí es algo pues que a todos nos agrada y tienes la palabra. Vale. Buenos días a todos, muchísimas gracias Isaac por la invitación y antes de nada, como acaba de comentar Isaac, pediros disculpas porque la intención era bueno, haber podido asistir también a las jornadas de ayer, que creo que fueron muy interesantes, lo que pasa es que por motivos de agenda no pude, pero bueno, algo por redes he seguido, o sea que espero que algunas de las cosas que diga pues sean un poco de feedback o complementen lo que hablasteis ayer y que no se repita en exceso o no habrá debates que a lo mejor ya tuvisteis. Y sin más, pues empiezo. Voy a hacer una breve introducción de quiénes somos y qué hacemos desde Access Info Europe, la organización con la que trabajo. Nosotros somos una organización de defensa de derechos humanos, contando con la idea de que el derecho de acceso a información es un derecho fundamental y trabajamos por la promoción y la defensa de este derecho desde 2006, cuando nos fundamos. El objetivo es consideramos el derecho de acceso a información como un derecho fundamental, pero a la vez como un derecho instrumental, como una herramienta que nos sirve para garantizar otros derechos, garantizar libertades cívicas, a la vez que fomentar o permitir y facilitar la participación ciudadana en la toma de decisiones y la rendición de cuentas de los gobiernos. Ese es un poco el marco que no es baladí, y por eso lo digo al principio, porque voy a volver sobre esta finalidad que tenemos como organización de contribuir precisamente a los fines y no al derecho per se, que es instrumental en ese sentido y por eso las cosas que hacemos y cómo trabajamos refleja esta concepción. Se me vuelve a quedar... Vale. Y para eso, ¿cómo trabajamos? Pues como organización de la sociedad civil intentamos ayudar a quien quiera solicitar información, ayudar y fomentar el uso de este derecho y el ejercicio del derecho. Intentamos también hacer monitoreos, estudios, aportar datos al debate público para mejorar o bien los marcos legales que tenemos, mejorar el ejercicio del derecho. Hacemos litigio estratégico también en determinados casos puntuales y las medidas de las capacidades que tenemos para intentar cambiar en la práctica y mejorar también las posibilidades y el ejercicio del derecho, que generar jurisprudencia, doctrina, etcétera, y hacemos propuestas de cambios legislativos y de mejoras, no solo a través de la ley de transparencia, sino también de regulación de lobbies, etcétera. Intentamos también movilizar a organizaciones de la sociedad civil que conozcan que este derecho va a ser útil para el ejercicio del trabajo que ellas están haciendo en defensa de otros derechos humanos, probablemente, o sea, para su trabajo de investigación, incidencia. Es un poco nuestro enfoque y el trabajo que desarrollamos en el día a día. Ya pasando un poco al título de
de la ponencia de hoy o de la exposición de hoy, que es la necesaria reforma de la Ley de Transparencia, desde Access Info Europe, junto con otras organizaciones, desde el momento 1 en el que nació la Ley de Transparencia en España, dijimos que era una ley y que proporcionaba, que era un paso muy importante, pero estamos hablando de una ley de 2013, cuando España era el único país de más de 100.000 habitantes a nivel de la Unión Europea que no tenía una ley de transparencia. Es una ley que llegó tarde, si nos comparamos con países de nuestro entorno, y es una ley que en ciertos aspectos, también por el año en el que llegó, o sea, si lo comparamos con países, los nórdicos llevan 250 años con este derecho regulado, muchos países de Europa del Este desde los años 90, llegamos tarde y desde nuestro punto de vista llegamos mal. Podíamos haber hecho, regulado el derecho de acceso desde un punto de vista mucho más ambicioso y no poner las limitaciones que ahora parece que estamos comprobando que está teniendo en la práctica. En este sentido, uno de los proyectos que hacemos es la comparación de los marcos legales de diferentes leyes de derecho de acceso a información a nivel mundial, y cuando analizamos la ley española tenía 73 puntos de los 150 posibles. Este análisis es un poco complejo aplicarlo a la ley española, si queréis, porque es verdad que al ser una ley que se aprobó tarde, es una ley que contempla todo un ámbito de publicidad proactiva que el índice no mide. Y esto es cierto que el índice no está midiendo eso, pero sí está midiendo el derecho de acceso y el tipo de información que se publica, los mecanismos, las supervisiones que hay al propio marco regulatorio. Y analizando la ley española, tiene 73 puntos de los 150 posibles en el sistema de 60 indicadores. Esto nos sitúa en el puesto 80 de 111 países que tienen leyes de acceso a información. Si veis en el mapa, no todas son países occidentales, estamos hablando de leyes a nivel, o sea, estas 111 leyes a nivel mundial. Que España ocupe el puesto 80 con una ley de hace 4 años es preocupante, y parte de estos problemas los estamos viendo en la implementación de la práctica. Si hablamos de los principales retos de la ley, pues he resumido algunos sobre los que luego voy a ir poniendo ejemplos, tanto de lo que es el marco y de cómo podría mejorarse, como desde el punto de vista de los problemas que nos está dando en la práctica las organizaciones que queremos acceder a la información. El primero, diría que siempre lo repetimos y sabemos que es complejo, pero se decidió establecer una regulación ordinaria. Y nosotros, el punto de partida es que es un derecho fundamental, debería ser un derecho fundamental, y esto tiene implicaciones luego a la hora de establecer los siguientes regulaciones, o sea, el cómo lo regulamos y cómo las implicaciones en la práctica. Una de ellas no aplica a todas las instituciones por igual. Hay instituciones que están excluidas por tema, por ejemplo, de separación de poderes. Tenemos al Congreso de los Diputados y en la práctica tenemos muchos problemas para acceder a información del Congreso de los Diputados. Este tipo de cosas se podrían solucionar si se establece como un derecho fundamental. Es un derecho difícil de ejercer, y esto no es... En la regulación está, pero luego viene más de toda la ley de procedimiento administrativo y de cómo hemos decidido que se implementa el procedimiento de identificación. Los límites al derecho de acceso, que se considera que en la ley están establecidos en el artículo 14, yo hablo de límites también en el artículo 18, que son causas de inadmisión, pero en la práctica son límites y mucho más que los propios que establece el artículo 14, y la disposición adicional primera de regulaciones especiales de derecho de acceso a información. Eso en la práctica está haciendo que mucha información esté vedada del acceso público, y lo consideramos problemático de partida en cuanto al texto legal. Los tiempos de respuesta, la ley no establece, como sí que establecen otras regulaciones de nuestro entorno, la obligación de responder lo antes posible a las solicitudes de acceso a información. Es un cambio menor, pero está suponiendo también que en la práctica no haya ningún tipo de responsabilidad a la hora de responder a estas solicitudes y de que estén dándose unos tiempos muy prolongados de respuesta a las solicitudes. El mecanismo, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, tiene ciertas limitaciones. Es verdad que en la práctica nuestra percepción es que está haciendo un trabajo muy positivo en cuanto a generar doctrina del derecho positiva respecto al derecho de acceso a información en determinados ámbitos que, además, sin definición reglamentaria, creo que ha sido positivo no tener reglamento, porque ha habido espacios de interpretación
que han sido positivos, pero tiene limitaciones, y las limitaciones vienen principalmente por no tener un poder inspector y por no poder establecer sanciones, y la propia ley tampoco tiene sanciones a la vulneración del derecho de acceso. Y otro de los problemas es, y no viene tanto probablemente de la propia ley de transparencia, aunque algunos preceptos sí que se podrían establecer en la ley, es los problemas que tenemos con la creación y la gestión de la información. Nos estamos, y luego veremos ejemplos, en la práctica estamos muy enfocados desde Access Info en intentar obtener información relevante para la toma de decisiones públicas y la rendición de cuentas, saber cómo trazar las decisiones públicas y cómo se ha tomado determinada decisión. Y nos estamos encontrando con que es que la información no se genera y no existe. Si no se genera y no existe, es imposible que podamos acceder a ella y que haya una rendición de cuentas y podamos participar en esa toma de decisiones. Esto está relacionado también, y ahí los archiveros tienen un papel fundamental a la hora de promover este derecho. El por qué es un derecho fundamental lo he dicho un poco al principio, porque es un derecho inherente a la libertad de expresión, y esto no lo digo yo, sino que lo dice la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo dice el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En fin, no somos aquí una asociación pequeña desde España diciendo esto, sino que hay jurisprudencia al respecto y que ya se sabía y se llevaba a cabo antes de la aprobación de la propia ley aquí en España. También algunas de las personas que estáis aquí no os conozco personalmente, pero tengo el placer de conoceros de forma virtual por correo electrónico, porque muchos de vosotros fuisteis firmantes del manifiesto a favor del derecho de acceso a información como un derecho fundamental, que fue firmado por más de 50 académicos españoles, con lo cual no es algo que esté diciendo aquí yo sola en este momento, sino que hay soporte a esta afirmación como derecho fundamental. Lo digo sabiendo que las oportunidades políticas de cambio en este momento son complejas, pero no por ello no tenemos que recordarlo y decirlo, porque consideramos que es importante para luego desarrollar y ejercer el derecho. ¿Cómo nosotros hemos intentado articular un poco el seguimiento y el monitoreo de la ley de transparencia? ¿Cuál es nuestra experiencia a la hora de intentar acceder a la información? Hemos hecho voy a hablar como de 3 puntos diferentes. Uno, una investigación que hemos hecho con la Follanet, que es la red de defensores del derecho de acceso a información a nivel mundial. Hemos hecho una investigación que se ha desarrollado con una metodología que para el caso español, y tampoco se ha publicitado en exceso porque tiene inconvenientes, al final cuando intentas establecer una metodología que valga a nivel mundial pues tiene ciertas limitaciones, pero bueno, sí que hay algunos puntos interesantes. Y en ese sentido hemos investigado los temas de publicación proactiva o la aplicación de la ley en 9 instituciones, que ahora os contaré. Por otro lado, el monitoreo de todas las solicitudes de acceso a información que nosotros hemos realizado y que nos están empezando a decir los datos. Desde ya tenemos año y medio ejerciendo el derecho, que nos están empezando a decir. Y por otro lado, en cuanto al tipo de información, como os he comentado, respecto a la toma de decisiones públicas y qué información existe o no existe, o qué hemos avanzado en estos 2 años en la práctica. Respecto al estudio que hemos hecho con Follanet, investigamos 9 organismos, entre ellos había diferentes ministerios, la Agencia Española, 3 ministerios, Asuntos Exteriores, Economía, Defensa, la Agencia Española de Protección de Datos, el Consejo de Transparencia, Congreso de los Diputados, la Fiscalía General del Estado, Navantia como corporación pública y la Universidad Complutense de Madrid. Miramos a diferentes indicadores, por eso, y muchos de ellos no están incluidos entre las obligaciones de la propia ley de transparencia, iban más respecto al régimen de transparencia, con lo cual por eso hay partes que no son 100% adecuadas a la hora de extrapolar los resultados al marco jurídico que tenemos aquí en España, pero sí se pueden establecer algunos hallazgos pequeños de lo que hemos ido encontrando, y es que en general hay mayor complejidad a la hora de encontrar la información pública de forma proactiva en aquellos organismos que pertenecen, lo que son ministerios, que su información se encuentra en el portal de transparencia. La información que está, consideramos, en los ámbitos en los que se ha mirado en este estudio, que la información tiene una menor calidad
respecto a la información que puede estar en otros organismos. Si hablamos Agencia Española de Protección de Datos y su propia web, Navantia, el Congreso de los Diputados. Cómo encontrar esa información y cómo acceder a esa información nos ha resultado más fácil hacerlo desde estos organismos cuya información no está integrada en el portal de transparencia. Ejemplos: calidad y accesibilidad de la información. Cuando hablamos de la estructura, la organización de determinados ministerios, resulta mucho más claro, fácil y sencillo irte a la web de cualquier ministerio y entender en lenguaje ciudadano cómo funciona, cuáles son sus funciones y qué hace. Si nos vamos al portal de transparencia, nos vamos a encontrar con un repositorio de información donde encuentras el Real Decreto de composición y de estructura y de la normativa de ese ministerio. Eso para un ciudadano, sí, la información está ahí, es un repositorio, pero accesible o entendible no es comprensible. Falta de información también. Cuando en estos 3 ministerios, cuando estuvimos mirando, y son 3 ministerios, sinceramente lo digo, porque es del ámbito en el que yo he venido trabajando, es exteriores, con lo cual tengo algo de conocimiento en temas de política exterior y de cómo funciona en ese sentido. Y, por ejemplo, buscando las planificaciones anuales, bianuales, planes que se tienen que hacer, órdenes ministeriales o órdenes dentro del propio ministerio que se han establecido para planificación y políticas, hay muchas que no estaban en el portal de transparencia y tampoco estaban en la web del ministerio, o sea, planes plurianuales, etcétera. Tampoco tenemos cómo medirlo, o sea, estoy hablando de algo muy anecdótico realmente. Tenemos que hacer un esfuerzo por realmente medir este tipo de información y si se está cumpliendo o no se está cumpliendo la publicación de la información de forma proactiva. Parte de estos problemas vienen por la ausencia de reglamento, otros vienen porque realmente cuando vas a la ley el portal de transparencia articulará o facilitará el acceso a la información publicada de forma proactiva, pero no queda claro exactamente cuál es la función de ese portal, quién tiene que supervisar o quién tiene que obligar a que los diferentes ministerios establezcan esa información o quién es el encargado de supervisar todo esto. La ley no lo define. No lo define y yo creo que se ha concebido el portal como un repositorio de información en lugar de pensar bueno, hacerlo de una forma más estructurada y de la utilidad de esa información y de quién va a usarla realmente y que sea accesible. Hay oportunidades para hacerlo y yo creo que José Antonio nos va a hablar después de eso y de todo el trabajo que están haciendo. Sí que es verdad que ha habido... O sea, yo al final mi papel es ser un poco crítica con todo el proceso. Es verdad que desde hace aproximadamente un año se han notado cambios, se ha notado por lo menos intención de mejorar, abordar estos problemas y intentar resolver estas problemáticas tanto del portal como en otros temas. El plan de gobierno abierto, el tercer plan de gobierno abierto, incluye entre sus medidas la mejora del portal de transparencia, con lo cual es, bueno, a ver en qué queda y cómo se hace, pero estamos deseando verlo y supone una oportunidad de mejora en ese sentido. Cuando solicitamos información, y aquí me tengo que ir a mi propia, porque es que no veo los datos y no los tengo aquí, en paralelo, no sé si los vais a ver vosotros tampoco. Cuando digo que el ejercicio, que el derecho de acceso a información es difícil de ejercer, en la práctica esto se traduce en que si miramos las solicitudes, analizando las solicitudes que hemos hecho desde Access Info Europe, hemos hecho este análisis tiene un número total de 150 solicitudes, tenemos algunas más hechas, pero bueno, cerramos el análisis a finales de agosto de este año. Y nos encontramos con que el 61% de las solicitudes que nosotros enviamos de derecho de acceso a información no las hacemos porque queramos hacerlas, sino a instancias de otros, porque nos piden que hagamos la solicitud. Esos otros vienen dependiendo, o sea, hay bastantes que vienen de un maratón de preguntas que organizamos junto con CIBIO y con el Consejo de Transparencia el año pasado para fomentar el conocimiento y el uso de este derecho, pero muchas otras también vienen de periodistas, tanto españoles como extranjeros, que no tienen el certificado electrónico para acceder y ellos necesitan la información ya. Organizaciones de la sociedad civil
que tampoco disponen del certificado y necesitan la información o están a la espera de obtener el certificado para poder pedir esa información. Y mucho viene de fuera. Viene de fuera porque es que es imposible cumplir los requisitos de certificación si eres un ciudadano alemán, por ejemplo. O sea, la única opción es irte a tu consulado o reenviar la solicitud, porque no lo puedes hacer vía electrónica, como sí que sucede en muchos otros países. Esto es un problema. También se está abordando la posible... Creo que ayer Emilio Guillot estuvo aquí hablando, no sé si abordó el tema de identificación, pero bueno, desde el punto de vista académico se está abordando y también se está abordando como parte del tercer plan de acción de gobierno abierto. Aprovecho para hacer un poco de lobby y pedirle a José Antonio que tengáis en cuenta que este debate, o sea, hay gente debatiendo sobre esto a nivel académico que llevan tiempo y que tienen propuestas muy interesantes dentro de todo el proceso que estáis llevando a cabo de mejora del requisito de identificación. Con lo cual, la ley establecía estos requisitos de identificación que luego en la práctica se han corroborado que son, o nuestro punto de vista, nuestra experiencia, son complejos el ejercer este derecho. Cuando hablamos del resultado de las solicitudes de acceso a información, no tenemos un problema con acceder a la información, por ejemplo, con el silencio administrativo. Todo esto estoy hablando son solicitudes realizadas a nivel estatal. O sea, sé que, por ejemplo, el silencio administrativo a nivel local es un tema que preocupa y se nos ha trasladado, pero en nuestro estudio o nuestra experiencia lo que estamos hablando son de las solicitudes a nivel de portal de transparencia. En ese sentido, el silencio administrativo es un 6%, es bajo y aceptable, es decir, el 94% de las solicitudes que hemos enviado hemos obtenido respuesta. Y de esas, el 67% se ha concedido acceso total y un 10% más acceso parcial, con lo cual no es el acceso en sí lo que parece un problema. Ahora, si miramos, y yo creo que David eso nos lo va a contar después en su intervención, porque han hecho un trabajo exhaustivo mirando realmente cómo se contabiliza el acceso o no acceso a las solicitudes de información. Nosotros, si contabilizamos nuestras solicitudes, de aquellas en las que se nos ha concedido o acceso total o acceso parcial, el 25%, cuando analizas la resolución de la solicitud, no es cierto que se haya concedido, es decir, se contabiliza y se dice, o la resolución dice que se ha concedido acceso a una información, cuando luego el acceso o es parcial porque está aplicando algún límite, alguna causa de inadmisión, o se contabiliza como acceso a un link a información publicada de forma proactiva que no es la información que habíamos solicitado. O sea, que el cómo se establecen esas estadísticas es importante y es algo que habría que investigar y que ver, porque ya os digo que el 25% de ellas el acceso ha sido menor del inicial, del que contemplan las estadísticas. Uno de los principales problemas que no están en las estadísticas y que nosotros teníamos la intuición de que iba a pasar, y cuando digo que la ley no establece que se tenga que responder rápido a las solicitudes de acceso a información, como sí lo hacen otras regulaciones, es importante, es un matiz, pero es importante, porque cuando vemos el tiempo en tramitación de las solicitudes de acceso a información que nosotros hemos realizado, tenemos valores que son preocupantes, porque al final contabilizan en el tiempo en el que el ciudadano tiene acceso a la información que solicita. Y esto, bueno, de media, por ejemplo, tenemos 10 días, el valor máximo son 82 días y el mínimo es un día. Aún así, para la media no es el valor, o sea, con una muestra con tanta dispersión, la media no es un valor representativo para obtener y que nos dé realmente una idea de lo que está pasando, con lo cual, ¿qué hemos hecho? Pues evaluar cuántas solicitudes están por encima, hemos recibido la notificación de la tramitación por encima de los 5 días, por encima de los 15 días y por encima de los 30 días. Y si vemos los números, es preocupante que el 48% de las solicitudes que hemos enviado se empiecen a tramitar oficialmente por encima de los 5 días, el 33% por encima de los 15 días y el 17% por encima de los 30 días. A esto, o sea, es importante porque el tiempo de respuesta no empieza a contar hasta que no te notifican oficialmente la tramitación, y estamos teniendo en la práctica problemas a la hora de que nos notifiquen esa tramitación y que empiece a contar
el tiempo de respuesta. Pero es que otro de los problemas, y que además es muy difícil de sacar los datos sobre esto, no es solo el tiempo de tramitación oficial que aparece cuando te envían en el certificado o en el documento acreditativo del tiempo que empieza a tramitarse, o sea, en el que te informan de la fecha de tramitación de tu solicitud, sino es el momento en el que el solicitante sabe que han empezado a tramitar su solicitud. Y si vamos a esos datos y los miramos, es decir, cuando a ti te llega el correo electrónico en el que te dicen su solicitud se ha empezado a tramitar, y ahí ya estamos en unos datos todavía más preocupantes. Por encima de los 5 días, el 67%. Y cuando digo 67%, este número es la diferencia entre el tiempo de tramitación que aparece como fecha oficial en los documentos y el día en el que tú recibes el correo electrónico. Es decir, hay que sumárselo, o sea, no es del día que presentas la solicitud, sino es la diferencia de tiempo entre que oficialmente te dicen que tu solicitud se empieza a tramitar y cuando tú te enteras de que la solicitud se empieza a tramitar. En el 67% de los casos, esa diferencia supera los 5 días, en el 34% supera los 15 días y en el 12% de los casos supera los 30 días. O sea, tenemos un problema a la hora de informar a los solicitantes que se ha empezado a tramitar su solicitud de acceso a información. De hecho, en la práctica están llegando notificaciones de tramitación de la solicitud el mismo día que te llega la respuesta a la solicitud de información. No pasa nada, porque es legal, pero tenemos un problema. O sea, no sabes si está en silencio. Yo he puesto reclamaciones pensando que no se había ni siquiera iniciado la tramitación de una solicitud, cuando al día siguiente me ha llegado la notificación de la tramitación y la resolución. Con lo cual necesitamos buscar fórmulas de medir esto y de mejorarlo, porque si no lo visibilizamos directamente no existe, y esto es el día a día de este derecho y de quien intenta acceder a la información. El tiempo de respuesta de media son aproximadamente como 30 días y medio, el valor máximo son 133 días, el mínimo un día. De nuevo, la media está bien, y si vemos la media estamos según establece la legislación, que son 30 días naturales aproximadamente. Pero si vemos el número de solicitudes que han tardado, volvemos otra vez con los 5, 15 y 30 días, aunque sabemos que el margen, o sea, el plazo legal son 30 días, pero por encima de los 5 días, el 90% de las solicitudes se han respondido por encima de los 5 días. Lógico y normal, no podemos pretender que se resuelvan las solicitudes debajo de ese número, o sea que tiene sentido. Por encima de los 15 días, el 72% de las solicitudes. ¿Es legal? Sí. ¿Hay margen de mejora para que haya solicitudes que a lo mejor no necesiten 15 días para resolverse y puedan resolverse de forma más rápida? También nos está dando un número con el que podemos trabajar y podemos mejorar para agilizar todo ese proceso. Pero es que por encima de los 30 días tenemos el 44% de las solicitudes. Es decir, el 44% de las solicitudes que nosotros hemos monitoreado desde el inicio de la aplicación de la Ley de Transparencia, hemos recibido respuesta por encima del plazo y del plazo legal establecido por la ley. Esto no lo estamos contabilizando, o sea, lo que os digo es más o menos anecdótico en base a la investigación que hemos hecho con nuestras 150 solicitudes, pero parece que nos está apuntando a que existe un problema y necesitamos que se aporten esos datos y se empiece a medir si queremos mejorar el ejercicio y la eficacia de este derecho. A pesar de que el 44% se han respondido por encima de los 30 días naturales, solo en 24 solicitudes se nos notificó ampliación de plazo. Solo en 24 solicitudes se notificó esa ampliación de plazo, que no están incluidas entre ese plazo de los 30 días, pero también nos está diciendo cómo se están gestionando y procesando las solicitudes de acceso a información. Respecto a las reclamaciones, hemos presentado 16 reclamaciones al Consejo de Transparencia, de las cuales 13 están... Ya lo he pasado, ha funcionado. Gracias. 13 están resueltas. En el 62% de los casos se ha concedido... 23% se ha concedido acceso total a la información cuando previamente se había denegado esa información por parte del Consejo. El Consejo de Transparencia ha considerado que deberíamos tener acceso a la información que habíamos solicitado. En el 39% de los casos ha sido acceso parcial, se ha estimado en parte
la reclamación que hicimos y se concedió parte de acceso a la información que pedíamos, y en el 38% se desestimó la reclamación que presentamos. Es decir, tenemos un total de 62% solicitudes en las que se ha conseguido parte o la totalidad de la información vía reclamación y un 38% que no. ¿Qué estamos haciendo ahora y en qué estamos trabajando? En analizar ese 38% y por qué no se ha concedido el acceso. Tengo algunas pinceladas y algunas ideas que podemos comentar luego sobre todo para ser también más eficaces como organización y saber exactamente en qué puntos no estamos obteniendo la información que consideramos que sí debemos obtener. Muchos de los casos no es tanto por denegación del acceso a esa información, sino por existencia de la propia información. Es decir, si no se puede comprobar que exista esa información y tenemos un Consejo de Transparencia que no tiene poder inspector para saber si existe, o sea, si obra en poder de esa institución o no obra en poder el tipo de información que estás pidiendo, difícilmente se puede conceder acceso sobre una información que no se sabe si existe o no existe. Esa es una de las percepciones que tenemos analizando las solicitudes. Contenciosos. Como parte interesada, estamos presentes en 2 contenciosos. De ellos, uno, tenemos una sentencia favorable de la Audiencia Nacional en favor de la resolución del Consejo de Transparencia para tener acceso a los documentos que enviaron diferentes ministerios respecto al grado de implementación de los compromisos que habían asumido en Gobierno abierto, que en un inicio se negó por considerarse información auxiliar. Pero bueno, la sentencia, finalmente, el Consejo de Transparencia dijo que no podía considerarse como auxiliar si era relevante para conocer cómo se había tomado una decisión y cuáles son los criterios de implementación de esas políticas. La sentencia lo ha corroborado y además es importante porque es la primera vez que se cita jurisprudencia internacional. O sea, se cita que el derecho de acceso a información es concebido como derecho fundamental por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. O sea, son pequeños pasos en los que trabajamos que pueden sembrar semillas para futuro. La segunda en la que estamos como parte interesada es un caso que está todavía en primera instancia y en el que pedimos las actas de las reuniones del European Molecular Biology Lab, que es un organismo interestatal en el que España forma parte, aporta el 8% del presupuesto y tiene acceso a esas actas porque es documentación que ha adquirido en el ejercicio de sus funciones, no las ha elaborado, pero las ha adquirido. Se pidieron esas actas y se denegó, pero además se denegó por un precepto que, pues, en base al artículo 19, diciendo que es que tenían que preguntar al European Molecular Biology Lab si podían, o sea, que era él quien tenía que decidir sobre ese acceso. Un organismo internacional que no tiene ley de transparencia, al que no le aplican la ley de transparencia, con lo cual el Consejo de Transparencia dijo, no, usted, esa es información que usted tiene en su poder, no la ha adquirido, o sea, la ha adquirido en el ejercicio de sus funciones y ahí estamos, todavía esperando sentencia de primera instancia. Contra resoluciones del Consejo de Transparencia, tenemos también 2 casos, uno propio y otro en el que estamos ayudando a un periodista que nos pidió ayuda obteniendo abogados pro bono, porque es otra de las cosas que hacemos, intentar buscar abogados para gente que quiere ir a contencioso. Una desestimatoria sobre las... pedimos todos, bueno, listado de reuniones, actas y todos los documentos enviados por terceras partes para la elaboración del Real Decreto de Autoconsumo, el que establecía el impuesto al sol. El Consejo de Transparencia nos dio la razón y se nos proporcionaron las actas de las reuniones, los listados que había de las reuniones, pero circunscribió los documentos que habían enviado terceras partes exclusivamente a los periodos de audiencia pública. Y nuestra percepción es que la influencia en la toma de decisiones no se produce exclusivamente en los periodos de audiencia pública y que se había limitado de facto la solicitud de acceso a información que pedíamos durante un periodo de 2 años, todo lo que podía haber habido. Ahí tenemos sentencia de la Audiencia Nacional desestimatoria. Desestimatoria no porque se considere que no tenemos derecho a acceder a esa información, sino porque se considera que se ha satisfecho nuestra demanda o solicitud de acceso a información cuando el Consejo de Transparencia decidió que se nos daban la información de las alegaciones. Entendemos la sentencia, no la compartimos. O sea, creemos que limitar de facto
se limitaba de facto la solicitud inicial de acceso a información. Los problemas, ¿dónde vienen? También no podemos corroborar la existencia de esa información. Entonces estábamos litigando a nivel de segunda instancia sobre una información que no sabemos si existe o no existe todavía. Y ahí tenemos un problema y ahí es importante que el Consejo de Transparencia tenga ese poder inspector para que sea más fácil resolver este tipo de casos. Y ahora voy a comentar un par de casos prácticos, pero muy rápido, porque creo que voy por encima, ¿no? Vale. Sobre un poco el tipo de información que nosotros solicitamos, que es aquella relacionada o que consideramos que es relevante para garantizar la transparencia en la toma de decisiones públicas. ¿Qué solemos pedir? Y de los casos que he comentado es lo que solemos, las solicitudes que hacemos como Accesinfo solemos pedir. Agendas, listado de reuniones, actas de las reuniones. ¿Cuál es el problema que nos encontramos con esto? Muchas veces, y Cibio también ha trabajado muchísimo en temas de agendas, que no tenemos las agendas en un formato en el que luego sea accesible o ni siquiera se crean o se documentan las agendas, los listados de reuniones en una manera en la que primero podamos acceder y sea fácil acceder y luego que se cree, porque muchas veces no existen esos listados. Si no existen, no sabemos quién se ha reunido con quién, cuándo han tenido una reunión. Actas, lo mismo. No existe una obligación de documentar y de tener actas sobre determinadas decisiones. Sin eso es imposible que luego se transparente cómo se ha tomado esa decisión. Documentos utilizados durante la toma de decisiones e información recibida por terceras partes. Aquí están los ejemplos de lo que os digo del impuesto, el llamado impuesto al sol o el Real Decreto 90-2015 de la Ley de Autoconsumo. Gracias a la información que obtuvimos, se pudo saber que hubo partes de la ley que estaban directamente, artículos de la ley que estaban copiados y pegados de la información que había enviado Iberdrola durante los procesos de audiencia pública. No pasa nada, legítimamente está ejerciendo su actividad de lobby, pero lo que necesitamos es saber si un precepto de la ley de dónde viene y quién ha influido en ese texto. Documentos intercambiados también entre administraciones, y esto es el caso de la Alianza para el Gobierno Abierto que os comentaba. Es importante por el hecho de la limitación del artículo 18, que es un agujero negro en el que es auxiliar, que no es auxiliar. Es importante que trabajemos en este sentido. Informes jurídicos, esto lo comento porque en otros países europeos nos está generando muchísimos problemas, sobre todo a nivel de instituciones europeas, acceder a los informes jurídicos, porque es una excepción dentro de las regulaciones. Y aquí en España los test que hemos hecho parece que no nos está costando tanto determinados tipos de informes y parece que estamos teniendo acceso, con lo cual es una buena noticia y lo podemos utilizar como ejemplo para hacer campaña en otros países en los que estamos desarrollando la labor, incluso también con casos judiciales. Otra de las solicitudes que hemos hecho son los órdenes del día del Consejo de Ministros, que por primera vez se considera que son información pública. Además, no se tuvo que ir a contencioso, en este sentido se nos dio la información y gracias a ello se ha podido pues desagregar o se puede trabajar sobre el tipo de información que se debate y que no se debate en el Consejo de Ministros. Propuestas. Según he ido diciendo como todos los problemas, vamos a enunciarlos de otra forma, y es que el derecho se considere como fundamental, que aplique a todas las instituciones, el detalle y la importancia de la información que se publica de forma proactiva. Esto tiene que ir vía cambio legal, en algunos casos se podrá solucionar vía reglamento, pero es importante que aparezcan las agendas como información que se tiene que publicar de forma proactiva, actas de reuniones, gastos de viaje, gastos de representación, sueldos de personal eventual, que ahora mismo nos está costando acceder a esos tipos de sueldos, publicidad institucional, eliminar estos requisitos de identificación, hacerlo más simple. En otros sitios se puede pedir información solo por correo electrónico. Eliminar y limitar los límites, aplicar bien los límites del artículo 14, porque consideramos que son legítimos y tienen que estar ahí, con test de daño y test de interés público, pero luego eliminar el artículo 18 y la disposición adicional primera. 1.2. Establecer la obligación de documentar. Es muy importante porque es uno de los problemas con los que nos estamos encontrando.
la obligación de responder sobre si la información existe o no existe. Cuando pedimos acceso a los documentos que han enviado terceras partes ante la elaboración de una normativa, si te vas a otras regulaciones, sobre todo en el mundo anglosajón, pero también a nivel de instituciones europeas, te dan un listado y te dicen: he identificado estos documentos y a estos te doy acceso y a estos no, porque considero que aplica algún tipo de límite. Y eso facilitaría muchísimo a la hora de saber a qué información te están dando, si te están dando todo lo que dicen que tienen o no tienen, porque ahora mismo no tenemos forma de comprobarlo. Un consejo con poder inspector y sancionador y el establecimiento de sanciones a la vulneración del derecho de acceso. La obligación de responder lo antes posible a las solicitudes de información, que otras regulaciones lo contemplan. Formación y sensibilización, porque muchos de los problemas que hemos estado comentando y de implementación en la práctica vienen por mala aplicación y el no saber probablemente quien está respondiendo a esa solicitud si te está inadmitiendo o te está denegando cuando luego te está inadmitiendo. O sea, se te dice te la deniego, pero alegan el artículo 18, con lo cual, bueno, formación en ese sentido. Oportunidades. Se está debatiendo la ley de protección de denunciantes, que conlleva cambios en la ley de transparencia, muchos de estos los está contemplando. Reforma del reglamento del Congreso de los Diputados en temas de lobby, esto lo digo desde el punto de vista de transparencia en la toma de decisiones públicas, quién influencia, cómo y cuándo. También se está debatiendo la posible reforma en el Congreso de los Diputados de la Ley de Secretos Oficiales, es otro ámbito interesante en el que poder incidir o poder trabajar sobre ello. Y el plan de acción de gobierno abierto, que José Antonio nos va, yo creo que luego va a hablar, pero bueno, tiene compromisos de establecimiento, o sea, aprobación del reglamento, mejora del portal de transparencia, mejora de los requisitos de identificación y lleva un fuerte componente en temas de formación de gobierno abierto, pero intuyo que incluye también temas de formación en transparencia que hacen falta. Y perdón, que creo que me he pasado el tiempo y me falta. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchísimas gracias, Alba. Damos la palabra a David Cabo, él es fundador y director de la Fundación Ciudadana Cibio, que promueve una ciudadanía activa en materia de transparencia, tecnología y periodismo de datos. Cibio tiene diferentes proyectos, muchos de ellos son conocidos porque se han popularizado. El indultómetro es uno de ellos, Medicamentalia, dondevanmisimpuestos.es, en fin, Quién manda es uno de sus últimos proyectos. Y bueno, él particularmente desarrolla un portal de transparencia europeo, Ask the EU, junto con Access Info y My Society. Él no es periodista, no es jurista, no es politólogo, sino que es informático, lo cual, bueno, en fin, no lo valoro, es informático. Y además, licenciado en psicología. Ayer decía que, y esto es algo muy común, que las mezclas raras hacen que el conjunto de la persona sea único, ¿no? Y esto probablemente explica muchas de la trayectoria y los proyectos que se están poniendo en marcha. Y bueno, antes de enfocarse en estos temas de transparencia y de Open Data, pues trabajó como consultor en distintas compañías internacionales relevantes. Yo también le doy las gracias a él porque haya hecho el esfuerzo de estar con nosotros y de compartir lo que desde Cibio están haciendo para mejorar la cultura de la transparencia, y tienes la palabra. Vale, pues muchas gracias. ¿Este o cuál es el? Vale. Bueno, pues los dos. Muchas gracias, Isaac, por la presentación, gracias por la invitación. Bueno, yo voy a intentar no repetirme mucho porque mucho de lo que cuenta Alba en cuanto a lo que pedimos o nuestra forma de trabajar compartimos. Cibio y Access Info desde el principio hemos tenido líneas paralelas en muchas cosas. De hecho, yo me metí acabé trabajando en estas cosas un poco por culpa de Helen, que es la directora de Access Info, que me explicó lo que era una ley de transparencia cuando yo ingenuamente no tenía, o sea, yo como informático pensaba que no hacía falta una ley, que las administraciones iban a publicarlo todo. Entonces voy a intentar no repetirme mucho y voy a explicar sobre todo al final un poco cómo encaja la ley de transparencia, en nuestra opinión, con el resto de leyes o en el sistema para conseguir una transparencia real y efectiva. Creo que se comentó ayer por Miguel Ángel Blanes el hecho de que la ley de transparencia es solo una pieza, pero que a la hora de la verdad te encuentras muchas dificultades porque te encuentras con obstáculos en otras leyes, etcétera, etcétera. Y también así me repetiré menos, ya que hay otra gente que sabe mucho más de lo que es la parte legal de la ley de transparencia, entonces yo me voy a enfocar más un poco en las cosas un poco alrededor. Entonces, por daros un poco de contexto,
Cibio nace en 2012 como una iniciativa privada. De hecho, nuestro nombre es Fundación Ciudadana Cibio. Mi cofundador, que es el presidente de Cibio, que es Jacobo Elosua, que tampoco tenía ninguna relación con la sociedad civil, él trabajaba en un banco y tenía un poco un punto de esto de querer devolver a la sociedad y tal. Esto fue del cofundador de Jacobo, porque él insistía mucho en la necesidad de explicar que somos ciudadanos, que no tenemos detrás a ninguna gran organización, nadie nos da dinero, no tenemos detrás ni a una empresa, ni a un banco, ni a una universidad. Entonces, Cibio sale con nuestros propios ahorros, decidimos poner dinero en 2012 para fichar gente y ver si éramos capaces de hacer esto sostenible. Porque, habiendo vivido muchos años fuera, notábamos que en España había un hueco, en el sentido de que en otros países había gente intentando aplicar tecnología para crear herramientas que permitieran a la gente entender mejor lo que pasaba en su sistema democrático y para participar, y en España veíamos un hueco ahí. Nos inspiramos en gente como una organización inglesa que se llama My Society, hay una americana que se llama Sunlight Foundation, que trabaja mucho en temas de lobby para hacer transparente las campañas electorales, todo el sistema de financiación americano. Entonces queríamos hacer algo así en España, con la misión de mejorar la gobernanza en España, mejorar lo que un amigo que tenemos ahora jurista llama el derecho a la buena administración, ¿no? Que es un concepto que queremos extender, porque nos parece un derecho como muy molón, el hecho de tener el derecho a una buena administración, a que la administración no sea arbitraria, que no tome decisiones en la oscuridad. Entonces es un poco el paraguas que nos acoge. Y la filosofía un poco que hay debajo, uno de los lemas que más creemos, es que los ciudadanos no son tontos, los ciudadanos son capaces de entender las cosas si se las explicas bien. Creemos que hay un exceso de paternalismo por parte de la administración española, en el sentido de no, yo esto no lo puedo publicar porque la gente no lo va a entender, fíjate, no sé qué, mejor que no lo sepan, cómo voy a publicar lo que cobro, cómo voy a publicar los gastos en esto. Entonces nosotros luchamos mucho contra esto, creemos que la gente es más sensata de lo que a veces se dice, y también creemos que las instituciones y los sistemas de control son fundamentales. Uno de nuestros grandes enemigos es la creencia muy extendida a veces de que esto no tiene arreglo, de que España es así, de que todos roban y que en España ya sabes. Nosotros creemos realmente que las leyes tienen el poder de cambiar mucho la sociedad, y de hecho siempre ponemos ejemplos de leyes que han funcionado bien, como el sistema de puntos del carnet de conducir o la ley antitabaco. Si os acordáis, cuando iba a salir la ley antitabaco, todo el mundo decía, en España nunca nadie va a dejar de fumar en los bares, y el día 1 de enero, de repente todo el mundo agachó la cabeza y salió a la calle a fumar, ¿no? Entonces, por eso nosotros siempre fuimos muy críticos, y seguimos siendo muy críticos con la ley de transparencia, porque en una sociedad donde la administración tiene una cultura de opacidad y de estos son mis datos, ¿por qué quieres saber esto?, creemos que se perdió una gran oportunidad para hacer una buena ley que cambiara estas cosas, ¿no? Creemos y seguimos creyendo que el cambio es posible, pero es verdad que a veces cuesta mucho cambiar un poco el gran transatlántico que es la administración. Entonces, la forma de trabajar, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros no seguimos la actualidad como tal, lo que intentamos es buscar temas que nos parecen sistémicos, o sea, como grandes áreas que nos parecen que están infraexplicadas o donde la información, o bien no hay información o la información que hay no está disponible de forma efectiva para los ciudadanos. Somos bastantes pedantes y escogemos temas bastante complejos, digamos, no muy atractivos, cosas como la contratación pública, los presupuestos públicos, los lobbies. Entonces, lo que hacemos es intentar convertirnos en expertos en ciertas cosas, ¿no? Y a veces funciona muy bien. Por ejemplo, nos hemos convertido en una referencia en el tema de los indultos, porque fuimos los primeros en publicar una base de datos exhaustiva de todos los indultos en España de los últimos 20 años, información que sacamos del BOE, que era información que era pública, y puedes ir al BOE y buscar un indulto, pero estaba de una forma que no permitía pues analizarlo para ver las tendencias, qué tipos de delitos habían indultado, si había algún sesgo a la hora de indultar unos delitos frente a otros. Entonces, este es un poco el trabajo que hacemos. Nuestra forma de trabajar ha cambiado bastante porque hemos aprendido un poco cómo funcionan las cosas. Nosotros surgimos con un ángulo más técnico, yo era informático. Me creí mucho el discurso inicial del Open Data, de lo que ahora es un poco la publicidad proactiva,
que decía que las administraciones iban a publicar toda la información. Nosotros inicialmente creímos que nuestro papel iba a ser recoger esta información y hacerla usable, pues visualizándola o poniéndola en una web que permitiera buscar, cosas así. Pero pronto nos dimos cuenta de que la información que realmente nos importaba, la información que estaba más relacionada con la toma de decisiones, con el gasto público, etcétera, etcétera, no se iba a publicar fácilmente, o al menos no con el detalle que queríamos, de forma proactiva, sino que iba a ser necesario siempre que tener el derecho a exigir la información concreta que queríamos. Entonces, ya desde el principio empezamos a trabajar, pues a través de la coalición Pro Acceso y muchas veces junto con Access Info, en mejorar la ley de transparencia. Y desde entonces el mejorar la ley de transparencia siempre ha sido una de nuestras líneas fundamentales. Y luego añadimos una parte de periodismo por dos motivos principalmente. Primero, porque queríamos que lo que hacíamos llegara a la ciudadanía, porque muchas veces al hablar de temas como ley de transparencia la gente no lo entiende, no entiende qué impacto tiene esto. Entonces queríamos explicarle por cómo una buena ley de transparencia podía abrir áreas y podía abrir ciertas ventanas y podía servir para explicar ciertos temas muy complejos. Y luego también porque el periodismo nos ha permitido fijar las prioridades de nuestro trabajo. Es decir, hemos intentado siempre, en vez de trabajar en abstracto sobre la ley de transparencia, ver siempre la ley de transparencia como un medio para conseguir algo, un impacto final, un cambio, y a la hora de elegir qué temas son los que queríamos trabajar nos hemos guiado un poco por el instinto de los periodistas de decir, mira, uno de los grandes problemas que hay en España es que no se sabe cómo Iberdrola ha influido en esta reforma, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a intentar centrarnos en esto. Entonces ya os digo, nuestra forma de trabajar ha cambiado, pero siempre hemos tenido muy en cuenta que al final esto lo hacemos para conseguir un impacto, es decir, un cambio legislativo o un cambio cultural o un reglamento o que algo cambie realmente, ¿no? Entonces tenemos algunos casos de éxito, a veces no lo conseguimos, pero bueno, seguimos ahí. Y la transparencia, ya digo, siempre es para nosotros una herramienta transversal orientada a conseguir cambios en áreas muy concretas. Entonces, en lo que respecta a la ley de transparencia en concreto, como ya digo, y como bueno, yo creo que desde ayer todo el mundo, creo que mucha gente ha criticado la ley, tampoco me quiero extender mucho, creemos que es una ley floja, que llegó tarde, que no estaba a la altura de los estándares internacionales, pero bueno, todo esto ya se ha dicho. Entonces, nosotros seguimos trabajando para intentar mejorar la ley, pero es verdad que a veces no está en nuestra mano el decidir en qué trabajamos, porque muchas veces dependes de las ventanas de oportunidad de qué leyes entran en el Congreso. Entonces, en la ley de transparencia en concreto estamos intentando influir a través del proceso de OGP, del Open Government Partnership nacional. En general nosotros trabajamos a nivel nacional, aunque hemos dado algunas recomendaciones en las leyes autonómicas, pero básicamente porque no nos da la vida para seguir 17 legislaciones y ordenanzas de ayuntamientos, con lo cual casi todo lo que hacemos está en el nivel nacional, pero no somos excesivamente optimistas sobre el impacto que podemos tener a través del OGP, aunque hay un representante del Ministerio, igual me equivoco, pero una de las cosas que nosotros pedíamos para incluir en este plan era hacer una serie de cambios legislativos y desde el principio se nos dijo que no se iban a hacer cambios legislativos a través del OGP, porque había unas leyes en el Congreso y se salía un poco del ámbito del OGP, que nos parece que no es cierto, porque en el primer plan de OGP sí que de OGP, perdón, que lo digo en inglés, en el primer plan sí que se metió, por ejemplo, a aprobar la ley de transparencia. Entonces nosotros pedíamos pues hacer una serie de cambios en la ley, etcétera, etcétera, y se nos dijo que no. Entonces no somos excesivamente optimistas de que se hagan estos cambios a través de OGP, pero bueno, seguimos insistiendo. Entonces nosotros yo creo que compartimos prácticamente todas las peticiones que tiene Access Info, mucha de la gente que ha pasado por aquí, empezando por el hecho de que la ley, de que se reconozca el derecho a acceso como un derecho fundamental, pero por ir a algo más concreto, donde en teoría sí que podemos conseguir a medio plazo, nosotros llevamos, desde que se aprobó la ley, llevamos ya 3 años insistiendo en que se apruebe el reglamento. De hecho, ya participamos en un proceso donde se nos pidió nuestra opinión y hubo un borrador que comentamos, etcétera, etcétera. Ese proceso desapareció sin dejar rastro. Ahora se ha vuelto a abrir un proceso para volver a mandar recomendaciones, entonces vamos a volver a hacerlo, pero bueno, no tenemos claro qué va a salir, qué reglamento va a salir, pero nos parece fundamental que se apruebe porque, como luego voy a explicar con casos concretos, el hecho de que no haya reglamento crea
incertidumbre y un vacío legal que nos perjudica muchas veces en los tribunales o a la hora de discutir con la Administración. Entonces, a nosotros nos gustaría que se limitara el número de días que pueden pasar desde que llega la solicitud hasta que se empieza a tramitar. En la línea de todo lo que ha presentado Alba, no es aceptable que puedas estar 1 mes o 2 meses sin saber si algo se está tramitando ya. El Consejo de Transparencia, que creemos que en general que está haciendo buen trabajo, ha aprovechado este vacío legal para sentar un poco de, no jurisprudencia, pero para aclarar ciertas limitaciones, pero esto no deja de ser una interpretación que no tiene un valor legal. Entonces nos gustaría que se limitaran las excepciones y que quedara claro, que quedaran claras cosas que ahora mismo no lo están. Y luego, uno de los puntos en el que insistimos ya desde antes que se aprobara la ley, porque veíamos, y así lo dijimos, que iba a ser un problema enorme, es la práctica de hacer solicitudes de información. Muy en la línea de lo que decía Alba, lo de que haya que identificarse electrónicamente es un horror. Nosotros, hay solicitudes en algunos portales que solo las podemos hacer desde un ordenador que tiene instalada una versión de Windows determinada, con una versión de Java determinada. Es un infierno. La diversidad de portales es muy complicada. Nosotros, además, hacemos las solicitudes como persona jurídica, como fundación. Tenemos un certificado de persona jurídica que el portal de transparencia, por ejemplo, nos ha dado muchísimos problemas. No se reconocía a Cibio como tal, sino que era Jacobo como representante, con lo cual luego a la hora de reclamar ante el Consejo hemos tenido muchos problemas, porque el Consejo decía, no, pero tú ahora eres Cibio, pero presentaste como Jacobo, ahora tienes que hacer un recurso. Hemos tenido muchos problemas un poco en la práctica a la hora de preguntar, ¿no? Y como decía Alba, muchas veces nos ha llegado gente que era incapaz de hacer la solicitud por sí misma y que tenía que pedirnos que le mandáramos la solicitud nosotros. Nosotros creemos que el bajo número de solicitudes que se están haciendo en España, uno de los motivos es lo complicado que es. Es decir, es complicado hacer la solicitud, sabes que va a tardar y nos hemos encontrado como mucha conflictividad por parte de la Administración. Y yo hablo principalmente a nivel nacional porque es un poco lo que trabajamos, pero bueno, sé que hay problemas en todos los niveles. Entonces, yo no soy abogado, hay gente mucho más lista que yo que tiene abierto investigaciones sobre qué podemos hacer con el tema de la identificación, pero nosotros siempre, para decir que esto no es una locura, el no pedir identificación electrónica, nosotros siempre ponemos el ejemplo del Consejo General del Poder Judicial y el Ayuntamiento de Madrid, que han habilitado mecanismos diciendo, bueno, si tú quieres simplemente mandar un correo electrónico, no hay problema, yo te contesto. Y puede que esto limite tus derechos luego a la hora de reclamar, ¿vale? Pero para muchas solicitudes que no son excesivamente complejas y donde solo quieres un dato, pues esto permitiría agilizar parte de las solicitudes. Entonces es algo en lo que insistimos mucho. Entonces, mientras trabajamos la parte de activismo, con las limitaciones que tenemos al ser una organización pequeña que está trabajando en varios frentes y no podemos estar atentos a todo lo que pasa, nosotros también monitoreamos el ejercicio real de las solicitudes, del derecho de acceso. Entonces, nosotros tenemos unas 300 solicitudes de información enviadas a través del portal de transparencia, somos muy pesados, somos muy insistentes y un poco lo que avanzaba Alba, nosotros teníamos la sensación de que a veces se decía que de que la solicitud era exitosa o se había resuelto satisfactoriamente cuando no era así. Entonces hemos hecho un estudio que está en nuestra web, en cibio.es, analizamos todas nuestras solicitudes, comparamos lo que decía el portal de que había sido un éxito con lo que nosotros veíamos en la respuesta, que decía simplemente pues vete a la web de los presupuestos generales del Estado o vete a contratación del Estado o lo que sea. Y frente a un porcentaje de éxito del 75% oficial, básicamente cuando nos pusimos a mirarlo bien había bajado al 59%. Es decir, hay un porcentaje importante de solicitudes que se consideran exitosas cuando en la práctica no te da ninguna información porque no existe o porque te dice simplemente está en la web, búscalo, ¿no? El portal de transparencia respondió diciendo que ellos no eran los que hacían la clasificación, sino que dependía de las unidades de información de cada ministerio. Pero bueno, el problema, nosotros si vemos la Administración como un conjunto, al final el problema es ese, ¿no? Al final la Administración está diciendo que hace las cosas muy bien cuando en la práctica no es tanto, ¿no? Y además de todo lo que ha contado Alba de retrasos y otros problemas. Nosotros también hacemos litigación, hasta ahora, o litigación estratégica,
Hasta ahora lo hemos hecho de una forma un poco oportunista, según surgía la oportunidad. Estamos empezando a pensar en cómo hacerlo de una forma más estratégica, eligiendo mejor los casos, pero hemos tenido una serie de batallas ya con la Administración. La más importante es una en la que llevamos 2 años para que nos respondan una pregunta. Preguntamos quién viajaba en los aviones oficiales, quién acompañaba a los altos cargos y al rey en los aviones oficiales, los aviones de defensa. Enseguida quedó claro que la información del rey no la íbamos a recibir, pero bueno, no hay problema. Seguíamos queriendo saber quién acompañaba a los ministros, a los altos cargos en los viajes al exterior. Y como ya os digo, llevamos 2 años. Inicialmente el Ministerio de Defensa dijo que eran datos personales. Protestamos al Consejo, el Consejo nos dio la razón, dijo que no era así, que nos tenían que dar la información. Entonces el Ministerio de Defensa puso otro motivo, dijo, no, es que en realidad no tengo la información, pero el Consejo le dijo, bueno, ya llegas tarde, quiero decir, esto ya te hemos dicho que des la información, no puedes seguir probando excusas para no dar la información. Fuimos al contencioso, nos dieron la razón, o sea, al Consejo, nosotros estamos personados en el caso, estamos los dos. El abogado de Estado recurrió y, como os comentaba antes, con el tema del reglamento, el hecho de que no haya reglamento nos pone en una posición más débil, porque el abogado del Estado venía a decir que, como el Consejo no está por encima del Ministerio, es un órgano de la Administración que no tiene poder jerárquico sobre él, y que como no había un reglamento que dejara claro qué poder tenía el Consejo, que el Ministerio no creía que tuviera que seguir las interpretaciones del Consejo. Es decir, que si el Consejo tenía una interpretación, pero el Ministerio otra, ¿quién era el Consejo para decirle al Ministerio que lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, creemos que hay un vacío legal ahí que esperamos que con el reglamento se aclare. Entonces, llegamos a la Audiencia Nacional, creo que fue el viernes pasado o el lunes, no estoy muy seguro, creo que fue el viernes, salió la sentencia que nos deja un sabor un poco agridulce, porque por un lado se dice que nos tienen que dar parte de la información, pero hay varias cosas un poco preocupantes, pero la cosa más gorda, digamos, lo que nos preocupa realmente es que el juez viene a decir que no se puede pedir información previa a la aprobación de la ley. Es decir, que tenemos derecho a que nos den la información desde enero del 2014, pero que antes no. Entonces, todos los juristas con los que he hablado se echan las manos a la cabeza diciendo, ¿pero esto qué es? Esto no lo dice la ley, esta es la primera vez que se hace esta interpretación restrictiva, con lo cual estamos hablando ahora con abogados, estamos hablando también con el Consejo para casi seguramente ir al Supremo, intentar que el Supremo acepte el caso e intentar sentar jurisprudencia, porque nos parece muy preocupante que se hagan interpretaciones tan restrictivas de la ley, de decir, no, tú solo puedes preguntar desde el 2014. Entonces, ahí estamos, pero ya os digo, estos son 2 años y mucho trabajo, y es una labor un poco ingente que hace que es uno de los motivos, creemos, por los que por las que hay tan pocas preguntas, ¿no? Y posiblemente también conocéis el caso de preguntar cuánto cuesta Eurovisión, acaba convirtiéndose también en una lucha legal de un ciudadano particular que acaba teniendo que ir a juicio. Entonces, digamos que todo esto no invita a los ciudadanos normales a hacer uso de sus derechos. Y por no centrarme solo en la ley, porque hay otra gente que sabe mucho más de los aspectos técnicos de la ley o los detalles de la ley, de transparencia, nosotros vemos esto como una pieza dentro de un sistema más complejo, y a través de las casi 300 solicitudes que hemos realizado, pues nos hemos ido encontrando con problemas en áreas específicas y en las que estamos intentando trabajar también a través del activismo, ¿no? O del lobby. Nosotros siempre decimos que hacemos lobby. Una de las prioridades que hemos tenido estos años es la toma de decisiones. Nosotros siempre hemos luchado con una definición restrictiva de la transparencia que se ha centrado mucho en el dinero. De hecho, cuando se aprobó la ley, pues el Gobierno hablaba mucho de que al fin vas a poder saber lo que cobra tu alcalde, lo cual para nosotros siempre nos parece una cosa bastante trivial. Está bien que se sepa lo que cobran los alcaldes y los concejales, pero al final la transparencia no va de eso. Al final la transparencia va de cómo se toman las decisiones, en base a qué informes, quién ha influido, quién está presente a la hora de tomar estas decisiones. Con lo cual, nosotros siempre hemos trabajado mucho el tema de las agendas, que era una de las bases de nuestro proyecto de Quién Manda, que era un poco las relaciones de poder que existían, ¿no? Sí que hemos notado avances, porque cuando empezamos a trabajar en esto se nos miraba un poco como los locos,
que era un poco política ficción el hecho de que tú quisieras saber con quién se había reunido el ministro. Se consideraba un poco una locura, pero es verdad que poco a poco ha calado el mensaje de que esto, bueno, que se puede hablar, ¿no? Y que poco a poco parece que nos acercamos a tener cierto impacto, pero bueno, sigue quedando mucho trabajo. Entonces, una de las cosas que hicimos nosotros fue pedir todas las reuniones que habían tenido las empresas tabaqueras con los ministerios, aprovechando que había una regulación europea que nos facilitaba un poco el trabajo. Entonces, conseguimos inicialmente que se nos dijera que había una serie de reuniones con representantes de ciertas empresas. Bueno, se decía con representantes del sector. Nosotros pedimos nombre concreto y cargo de los lobistas, tanto de los lobistas como de los representantes del ministerio. El Consejo nos dio la razón, seguimos insistiendo, etcétera, etcétera, y al final un poco la barrera con la que nos encontramos, que ya ha mencionado Alba, es que la respuesta fue no tenemos esta información, o la información que tenemos es la que aparece en la web oficial de las agendas de trabajo públicas. Entonces, a raíz de esto, el Consejo de Transparencia ha publicado una serie de recomendaciones sobre qué información se debería registrar, cómo se debería registrar y que se debería mantener un registro de este tipo de información, ¿no? Como el Consejo no tiene poder, digamos, esto no deja de ser una recomendación, nos gustaría que esto se convirtiera en una ley o que se modificara la ley original, pero bueno, seguimos trabajando en esto. Y sí es verdad que hay iniciativas un poco voluntarias que están mejorando la situación. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid está haciendo muy buen trabajo tanto a la hora de publicar sus agendas en la web como a la hora de crear un registro de lobbies. Estamos trabajando ahora con el Ayuntamiento de Madrid para intentar definir qué información tiene que estar en el registro, cómo tiene que funcionar el registro de lobbies. Entonces, creemos que el hecho de que Madrid haga esto puede abrir la puerta a que otras administraciones se sumen un poco al carro y que lo dejen de ver como algo imposible. De hecho, en Cataluña, al aprobar la ley de transparencia, ya se incluye una parte de lobby, se creó un registro de lobby, lo cual nos parece muy positivo, aunque había una serie de agujeros de cosas que no estaban tan bien, pero bueno, el hecho de que se incluyera nos parece importante porque a nivel nacional siempre se dijo que regular el lobby con la transparencia que iba a ser muy difícil y que ya se haría en el futuro, ¿no? Otro tema que nos parece muy importante, en el que nos hemos encontrado barreras, por ejemplo, en el tema de la publicidad institucional, porque la forma, aunque tú puedas tener derecho a la ley de transparencia a cierta información del contrato, el cómo se distribuye la publicidad institucional hace que se pague una agencia de medios, la agencia de medios distribuye entre cabeceras, entre medios concretos, pero la Administración dice yo es que esa información no la tengo. Y muchas veces en los contratos no se dice que esa información, el desglose final, tiene que acabar en manos de las administraciones. Entonces, vamos a intentar que se modifique la ley de publicidad institucional para que esta información esté disponible en las administraciones. Entonces, son como áreas concretas que para nosotros son muy importantes, que la ley de transparencia por sí sola no es capaz de resolver, ¿no? Y tenemos que trabajar en otros sectores. Y en la gran área en la que hemos trabajado desde hace prácticamente 2 años y que nos ha dado muchísimo trabajo es la contratación. La ley de contratos del sector público, prácticamente todo el activismo que hemos hecho este año ha estado orientado a cambiar esta ley porque se abrió una ventana importante que fue que se aprobó una directiva europea en el 2014, España tenía que transponer la directiva. Llegamos tarde, porque de hecho esto creo que se tenía que haber hecho no estoy seguro si eran finales de 2015 o mediados del 16, y se acaba de aprobar la ley ahora mismo. O sea, llegamos tarde, pero vimos que había una ventana, una de las escasas veces en las que se podía cambiar una ley tan importante como la ley de contratos, que al final regula cómo se gastan miles de millones de euros, ¿no? Y además es un área que sabemos donde hay corrupción, hay mucha fragmentación de la información, es muy complicado conseguir información. Nosotros hicimos un proyecto específico sobre contratación que se llamaba ¿Quién cobra la obra?, centrado en obra pública. Queríamos saber qué empresas eran las que se llevaban la mayor parte del dinero y nos encontramos con muchísimos problemas, desde la mala calidad de la información del BOE, el hecho de que la información estuviera fragmentada en muchos perfiles del contratante. Nos encontramos con muchísimos problemas a la hora de saber qué empresas formaban parte de las UTEs, porque el Ministerio de Hacienda se negó a darnos la información, con lo cual tú no podías saber una UTE en concreto, una unión temporal de empresas, qué empresas estaban ahí, o luego el intentar reconstruir cuál era el beneficiario último de esas empresas. El registro mercantil en España no es particularmente, como sabéis, es de pago.
España en el tema del registro mercantil va por detrás de otros países que están creando registros de beneficiarios últimos. O sea, hay una serie de problemas que hemos intentado convertir estos problemas en una serie de sugerencias para la nueva ley. Entonces, este año hemos estado haciendo muchísimo lobby, nos hemos reunido con los 4 grandes partidos y estamos bastante orgullosos del cambio que hemos conseguido, porque hemos conseguido meter enmiendas concretas que van a hacer que se publique nueva información que hasta ahora no estaba disponible. Por ejemplo, o sea, básicamente todo el proceso, todas las cosas que rodean a lo que es la licitación, porque al final muchas veces la licitación, o la adjudicación no es lo más importante. Muchas veces es fundamental también saber los informes de valoración o, por ejemplo, si ha habido una modificación, por qué se acepta esta modificación en el contrato, si se acepta una baja temeraria, por quién valora y cómo se ha valorado, cómo se ha decidido que esta baja temeraria se podía aceptar. También hemos conseguido que se publiquen los nombres de todos los licitadores, los asesores externos que participan en el proceso, la composición de las UTEs que ganan el contrato, y también hemos conseguido que si alguna de esta información no se publica porque se considera que aplica alguna de las excepciones de intereses comerciales o algo así, que el Consejo de Transparencia haga la ponderación, un poco la ponderación del daño, y que evalúe si es mayor el interés público que el derecho a la protección de intereses comerciales y que justifique su decisión, ¿no? Entonces, esto nos parece muy importante porque ahora mismo hay un montón de información de la contratación a la que no podemos acceder. No solo por problemas concretos de este perfil es un horror y ya no tiene información de hace un año, sino porque aunque la pidas por la ley de transparencia, te dicen que tú no tienes derecho a acceder a esa parte del expediente. Hemos conseguido también que se diga en la ley que los perfiles de contratación tienen que ser abiertos, es decir, no puede haber contraseñas ni te pueden pedir que te registres, y que tienen que usar formatos abiertos. Veremos luego a la hora de implementar esto, sabemos que es muy difícil porque hay una serie de problemas técnicos y que la calidad de la información muchas veces no es buena, pero bueno, al menos la ley dice que tienen que ser formatos abiertos y la ley también dice que toda la información tiene que estar ahí disponible al menos durante 5 años, porque ahora muchas veces lo que pasa es que cuando te das cuenta de que hay algo malo y vas al perfil, la información ya no está. Hay una serie de... Es muy complicado. Y también hemos conseguido que se cree, era una de nuestras prioridades, que se cree un organismo independiente de monitorización de la contratación. No es tan independiente como nos hubiera gustado y veremos qué recursos tiene, porque ya sabemos con todo lo que ha pasado con la ley de transparencia que muchas veces el problema es la falta de recursos de los organismos que tienen que monitorear las leyes, o sea, no es fácil, pero bueno, al menos hemos tenido un éxito parcial ahí y vamos a ver. La ley se aprobó, salió en el BOE, creo que fue ayer, o antes de ayer. Ayer entra en vigor en 4 meses a partir de ahora, entonces creo que es marzo, entonces veremos qué pasa en marzo y nosotros vamos a seguir trabajando en la contratación. Sé que esto se sale un poco del ámbito de la ley de transparencia, pero es que en nuestra visión es que la ley de transparencia por sí sola no puede facilitar el acceso a toda la información que es necesaria. Y que tenemos que, igual que ayer Miguel Ángel Blanes mencionaba cosas como pues, el procedimiento administrativo o los problemas a la hora de ir al contencioso, creemos que es necesario tener una visión global y de ver qué limitaciones de la ley de transparencia se tienen que solucionar yendo directamente a otras leyes que están un poco alrededor. Y por mi parte creo que esto es todo y muchas gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias, David. Vamos a abrir un turno de preguntas, coloquio. Vais pidiendo la palabra. Carlos, por favor. En relación a David, en relación con esa actividad de lobby que conseguiste introducir en la ley de contratos publicada ayer, la necesaria publicación de los anuncios de formalización con una serie de circunstancias y de datos, y el hecho de que se diga expresamente en el artículo 154.7, párrafo segundo, que en caso de que no se decida por el órgano de contratación publicar determinados datos, será necesario un informe preceptivo del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. Significa que no estáis pensando ya, o que la ley de contratos no está pensando ya en que las comunidades autónomas que tienen sus propios consejos regionales puedan emitir ese informe. Va a tener que ser el Consejo Nacional de Transparencia y Buen Gobierno el que emita informes sobre todos los órganos de contratación que pueden existir en el Estado español. Pues la verdad no lo sé.
No lo sé, por esto no lo sé. Es una pregunta, muy buena pregunta. Y sí, pues claro, o sea, nosotros, además de que yo no he llevado concretamente esta parte, lo ha llevado más nuestra periodista Eva Belmonte, pero la verdad es que no lo sé, es un detalle de técnica un poco jurídica que se me escapa un poco, no sabría decirte. Y hay gente más lista y más especializada en estas cosas que sabrá decirte si el Consejo puede delegar, o sea, eso se nos escapa un poco. Nosotros lo que queríamos es verdad que igual pecamos a veces de tener una visión demasiado nacional, porque es un poco en el nivel en el que nosotros nos movemos, y que muchas veces se nos escapan detalles de cómo esto encaja con un poco, que es un poco, ayer se comentó el tema del entramado legislativo, el hecho de que haya tantas legislaciones, que para nosotros de hecho es muy difícil de seguir. O sea, para nosotros es muy difícil seguir las legislaciones de cada comunidad y las decisiones de cada uno y tal. Entonces, sinceramente, no es una buena pregunta y no lo había pensado. Yo no soy ese ni más listo ni más especializado, pues tampoco tengo ni idea, pero lo que me dice la intuición son dos cosas, un argumento formal y otro material. El formal, yo creo que se podría interpretar que se refiere al Consejo de Transparencia a sus homólogos autonómicos, evidentemente, porque desde el momento en que es cada órgano de contratación, en función del nivel territorial en el que esté, el que decide si excepciona o no la obligación de publicación, tendrá que acudir a su órgano especializado en materia de transparencia y control. Y luego está el argumento material. Viendo la dinámica del Consejo Estatal de Transparencia y lo que está ocurriendo, va a declinar entrar a valorar seguro, sí o sí. Por tanto, tienes razón. A mí la otra duda que me surgía al leer el precepto es si ese informe, que es preceptivo, es también vinculante o no. Porque si no lo fuera, claro, si hacemos una interpretación formal, debería ser no vinculante en tanto cuanto no se dice expresamente. Pero claro, si no lo es, ¿de qué sirve? Es decir, el órgano de control va a excepcionar, el órgano administrativo, el Poder Adjudicador, va a excepcionar la publicación, ¿con base en qué criterios ese informe no es vinculante, ¿no? Ahí estaría una de las grandes trampas también a la hora de evitar obligaciones de publicidad activa en el ámbito de la contratación. Un poco duro hacerlo porque desplaza la capacidad de decisión. Ya. ¿Quién ha pedido la palabra? Por favor. Aprovechar la oportunidad para felicitaros a los dos por la labor que estáis haciendo. Y creo que habría que plantear una extensión de lo mismo, pero a todas las comunidades autónomas. Porque haces y sí que estáis haciendo la labor. Y lo digo por lo que estamos desarrollando en la comunidad autónoma de Murcia. Yo he tenido muchos contactos con asociaciones que tienen interés en saber cosas, en ese freno que la administración está teniendo por no dar aquellos datos que realmente no dejan en mal lugar. Y en concreto os quiero poner un ejemplo que hemos desarrollado muy activamente. En el sector sanitario la opacidad es muy grande, la lista de espera es un escándalo y me vinieron las asociaciones de usuarios para ver cómo podían acceder y saltar el muro de la opacidad en el cual estaban tomando el pelo, porque estaban diciendo que toda la información estaba en el portal y desde el Consejo no podíamos hacer absolutamente nada. Sabíamos que les estaban engañando, pero al no tener capacidad para poder actuar en la comprobación de la auditoría de los datos, pues tuve que reunir con ellos y lo que necesité es que empezaran a preguntar y que empezaran a indagar y las contestaciones que realmente o fueran incorrectas, que no las fueran trasladando. Esto ha dado como final, por no extenderme mucho, a que el Consejo al final, en todas aquellas que no contestaron o contestaron que les estaban dando erróneamente la información, emitimos una resolución muy fuerte hacia el Servicio Murciano de Salud, obligándoles a que les entregaran la información. El director general del Servicio Murciano de Salud, con gran soberbia funcionaria, lo que hizo fue emitir propiamente otra resolución rectificando al Consejo de la Transparencia de Murcia, algo así como diciendo que no teníamos ni idea que realmente la información era reclamación. Entonces convocó un Consejo Extraordinario para sancionar una resolución sancionadora porque había incumplido justamente la ley de transparencia. Pedía el cese del director gerente, ya está cesado.
situaciones que tenemos ahora mismo de gran tensión social, la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y eso hay que hacerlo un poco para que la ciudadanía entre de lleno a dominar a los portales de la transparencia. Si no, esto realmente tiene poco atractivo. Sí. Si queréis decir algo. Lo comparten plenamente. Totalmente. Nosotros en educación no hemos hecho nada, además es muy difícil conseguir los datos porque es complicado, pero en sanidad estamos empezando a trabajar, hemos empezado a trabajar temas, porque ya hicimos primero un proyecto internacional de acceso a medicamentos, pero en España hemos empezado a analizar la información que ha empezado a publicar Pharma Industrial sobre las transferencias de valor, que llaman ellos, básicamente los pagos de empresas farmacéuticas a médicos. Entonces, relacionado con la sanidad, estamos empezando a estudiar la influencia que tienen las farmacéuticas pues en médicos, asociaciones médicas, etcétera, etcétera, y vamos a estar trabajando en ese área, que es una de las 3 que has mencionado, básicamente. O sea, a nosotros no nos da para cubrir todo, pero el tema de la sanidad nos interesa mucho. Y también nos interesaría mucho trabajar, pero no hemos podido porque no nos da la vida, el tema de, por ejemplo, los convenios público-privados, es decir, cómo se iba a hacer una serie de privatizaciones, o sea, todo el tema de las concesiones es un tema que nos fascina, porque somos así de frikis, nos fascinan las concesiones, lo que pasa es que es un área muy complicada y que algún día nos queremos meter por ahí. En los consejos que hay para la compra del medicamento hemos pedido que se aplique el régimen de incompatibilidades de los que están presentes y nos han dicho que de acuerdo con la ley de protección de datos no nos pueden dar reformas. ¿Ah, sí? Pues luego te pregunto por esto, es muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Yo no me resisto a comentar brevemente, haciendo digamos, la excepción de que hay que leerse bien la sentencia, tener el caso en su conjunto, pero yo creo que uno de los supuestos interesantes, lo ha mencionado David, la sentencia de la Audiencia Nacional, que es de 23 de octubre, pero se hizo pública hace unos días, donde se estima parcialmente el recurso de apelación y básicamente la parte que no se estima tiene que ver con el hecho de que se considera que la información elaborada antes de la entrada en vigor de la ley de diciembre de 2014 no es susceptible o no entra dentro del objeto del derecho de acceso, lo cual es una auténtica barbaridad. La sentencia lo que hace no es tanto afirmar esto expresamente, sino decir que la justificación, la motivación del Ministerio para la negativa a dar esa información con fecha anterior a 10 de diciembre de 2014 está justificada. O sea, que dice, me convence el razonamiento de... Pero claro, indirectamente lo que está diciendo es esto. Señala que la ley impone la obligación de información, la ley impone que la obligación de información entra en vigor en fecha 10 de diciembre de 2014. Esto es cierto. Tú no tienes obligación de resolver solicitudes de acceso presentadas con anterioridad a diciembre de 2014. Esto es así. Pero claro, lo que deduce después es que se justifica con lógica jurídica que la obligación de emitir esta información se produce únicamente a partir de la entrada en vigor de la Ley 19 de 2013, lo cual es una auténtica barbaridad jurídica, porque en ningún caso no hay ningún precepto de la ley que impida que solicitudes presentadas con posterioridad referidas a la AGE a partir del 10 de diciembre de 2014 y para comunidades autónomas interlocales a partir del 10 de diciembre de 2015 puedan amparar información anterior a esta fecha. Es que como esto se consolide como jurisprudencia nos estamos cargando una parte importante de la aplicación de la ley. Ahora habrá que ver si el Tribunal Supremo, en caso de que se recurra en casación, cosa que se debería hacer sí o sí, entiende que aquí hay interés casacional y entre a valorar el fondo del asunto, que este es otro tema. Estamos en ello. Pero es una barbaridad jurídica, bajo mi punto de vista. Me alegra que digas eso, pues como yo no sé de esto, pues, o sea, no sé de la parte más legal, a nosotros nos parece una barbaridad, pero está bien que gente... Bueno, eso, que me alegra que digas esto, básicamente. Bien, pues si no hay más preguntas y sorprendentemente vamos bien de tiempo, vamos a pedir que los comunicantes que van a defender su comunicación vengan a la mesa presidencial.